Vamos a entrar en la enseñanza. Y hoy, como le anuncié el domingo, tenemos a un amigo quien va a compartir el pasaje de Juan 4. El pasaje justo que continúa hoy. El pastor Julio Lugo es peruano, latinoamericano, español. Se mueve en todas esas áreas. Pero sobre todo es un amigo que está tratando de caminar a la luz de lo que intentamos nosotros hacer. Él es nuestro papá, nuestro maestro en esto, porque ya él está plantando iglesias en casas en Perú, de cero, ¿verdad? De cero, y ya van para 2 o 3, 2. Nosotros estamos en proceso algún día de ir haciendo ciertos cambios, transformaciones, aunque siempre quizá vamos a usar un espacio grande como este, pero también ese grupo, esa familia funcional, que funcione de manera holística, integral, en la semana y poco a poco, ¿por qué no? También en algunos servicios, como el próximo domingo. Vamos a decir al final, el domingo que viene no nos vamos a juntar acá, sino que va a ser en casas. Sobre todo que muchos de ustedes se van de viaje y regresan por la tarde. Entonces hemos preparado todo un escenario para que el domingo sea en casas. Pero Julio va a compartir el pasaje que nos atañe en este día, que continúa, así que no nos hemos saltado nada. Ustedes abran su Biblia en Juan 4, por favor, busquen Juan 4, ya estén preparados y Julio va a compartir con nosotros. Déjenme orar, por favor, por él y por todos nosotros, para que el Señor y su Espíritu abra el entendimiento y prepare nuestros corazones. Yo estoy orando por un milagro. ¿Recuerdan el último bautismo? Que hubieron personas que se bautizaron sin estar en la lista, o sea que Dios le convenció durante el servicio que por qué no bautizarse si son cristianos. Hoy hay bautismo y yo estoy orando por otro milagro así. Es un milagro para mí, pero porque no estamos acostumbrados a eso. Pero no debe ser un milagro. Deberíamos decir, hay bautismo para todo el que se quiera bautizar, que haya aceptado a Cristo, es la única condición, puede bautizarse. Así que va a haber bautismo al final. Desde ahora yo estoy pidiéndole al Señor que aquellos que no se han bautizado, aunque no estén en la lista, eso no importa, la lista no es importante. O sea, hay como un grupo de hermanos que están listos para bautizarse hoy. Todo el que no se ha bautizado, vamos a pedirle ahora que el Espíritu Santo lo convenza. ¿Ustedes creen en el poder de la oración? ¿Creen que lo que le pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él lo hace? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como te decíamos en la introducción, el hermano Edwin, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Lo vamos a ver en este pasaje. Pero queremos adorarte desde el corazón nuestro, con las acciones del lunes al sábado, no solamente el domingo, sino que queremos con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos 2 cosas en este momento, en el nombre de Jesús. Una, que guíe al pastor Julio a enseñarnos tu palabra. Y 2, que nosotros la podamos poner en práctica. Y en esta práctica, Señor, implica vivir un cristianismo radical, integral. No una pantalla, no una pantomima, sino un cristianismo real. Señor, y viviendo ese cristianismo, hoy tenemos una excelente oportunidad de ir a las aguas del bautismo. Así que te pedimos que abra el entendimiento y el convencimiento, oh Espíritu Santo de Dios, para que todo el que no sea bautizado pueda bautizarse en esta mañana. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. No es un rito, es un paso de obediencia. No es para salvación, es para testimonio de que ya son salvos. Así que esas son las 2 cosas que te pedimos. Mira a nuestro pastor, llénale de tu palabra, llénale de tu espíritu y habla nuestro entendimiento en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Julio. Hermanos, muy buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana. Aunque hay un programa bastante nutrido, voy a tratar de honrar el tiempo, pero permítanme unas palabras iniciales de introducción y conocernos un poco. Agradezco la ocasión, pastor, de estar compartiendo con ustedes este tiempo. Hace
20 años atrás, iniciamos este camino por el cual el Señor nos ha llevado de ir viajando por América Latina e ir trabajando y lidiando con este paradigma. Aquí puedo usar conceptos que creo que ustedes manejan muy bien, con mucha libertad, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, hace 20 años, tengo 30 años en el ministerio, por la gracia de Dios. Y los últimos 15 años, particularmente enfocado en una iglesia que me permitió experimentar de manera muy cercana todo esto en lo cual creemos y en lo que nos apasionamos y tratamos de llevar adelante. Los últimos 3 años, muy puntualmente, por un convenio de esta iglesia local con una misión norteamericana. Yo he sido pastor de la Alianza Cristiana y Misionera durante 30 años, los últimos 15 en una localidad en Lima que se llama San Borja, un distrito de clase media alta en Lima. Hicimos un convenio para comenzar a plantar iglesias, casas iglesias, bajo este paradigma. Salí de mi denominación y estoy trabajando entonces con este proyecto que se denomina Iniciativa Lima, para desarrollar casas iglesias. De hecho, Dios ha sido bueno porque los últimos 2 años hemos estado orientando el esfuerzo en otro distrito de clase media alta en Lima. Lima tiene 5 distritos de clase media alta. Para que ustedes entiendan un poco de la razón del enfoque, hay 30 millones de habitantes en el Perú, 10 millones de habitantes en Lima. En todo el país, cerca de entre 15 a 20% de gente creyente, 15 a 20% en el país. En Lima se reduce drásticamente a un 6% aproximadamente, 5%, si quieren tener cifras redondas. Pero de los 50 distritos que tiene la capital, hay 5 que están orientados o son distritos de clase media alta, el sector 7, como se le llama sociológicamente. En estos distritos, 5 distritos, hay menos del 3%, prácticamente solo el 2% de población cristiana evangélica. Y es la población que marca la pauta en la administración pública, que dirige el destino de la nación, que hace cultura en el país, y a ellos estamos enfocados en este esfuerzo que denominamos Iniciativa Lima. La primera iglesia ya la plantamos en el distrito de La Molina, tiene un núcleo de 120 personas, está en este año en pleno proceso de consolidación. Y con base en este grupo hemos comenzado a plantar una segunda iglesia, contando ya con un núcleo de 25 personas extraídas de este primer núcleo, para iniciar un segundo trabajo en un distrito que lleva por nombre Miraflores, que es el distrito más turístico de la capital. Eso a grosso modo para que tengan una idea de en qué estamos trabajando. El día lunes debe estar llegando Julio Chiang, que es un pastor mucho más joven que yo, 10 años menos, que ha crecido dentro del desarrollo de todo este paradigma. Es un gran hombre de Dios a quien yo respeto y quiero muchísimo, y con el cual trabajamos de la mano en llevar adelante estos proyectos. Así es que esto para que estemos un poquito al tanto. Nuestra iglesia no está bajo techo. No es que esta sea una crítica, simplemente es la forma como hemos finalmente crecido. Hemos alquilado una gran residencia dentro de La Molina y la iglesia se desarrolla puntualmente en el jardín. Y es una dinámica muy, muy, muy bonita la que se desarrolla cada domingo por la noche, desde las 6 hasta casi las 10 de la noche, porque el culto propiamente dicho dura no más de 1 hora. Pero la comunión, porque cenamos todas las noches, literalmente, no solamente la Santa Cena, cenamos, se prolonga hasta las 10 de la noche. Y la iglesia ha aprendido a adorar a través de la comunión, en crear una familia de familias propiamente. Muy bien, vamos al capítulo 4. Les dije que hay que honrar el tiempo y tengo 35 minutos máximos para compartir la enseñanza. Vamos a Juan capítulo 4 para leer el tema de hoy. Ustedes van a tener en pantalla las notas que quiero compartir con ustedes, pero no quiere decir que me vaya a ceñir a las notas. Es más, me encantaría dialogar con usted. Si usted tiene alguna interrogante que le inquieta, tocante al tema, solo si es relevante y tocante al tema. Si no, lo dejamos para otro momento y podemos conversarlo después quizás. Juan capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 42, según la traducción de la Nueva Versión Internacional. Y el tema, como dice allí en el título y como se ha anticipado, tiene que ver con la verdadera adoración. Lea conmigo, Juan capítulo 4. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea
a Galilea, volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Note que Juan, adrede, nos está dando una serie de detalles que usted no tiene que pasar por alto para luego revisarlos. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Otras traducciones van a decir acá que judíos y samaritanos no se hablan, no tienen ningún vínculo entre ellos. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, repliqué a él. ¿Le habrán traído de comer algo? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es
el Salvador del mundo. Mire, esta es una entrevista personal sumamente interesante. Una de las características particulares del Evangelio de Juan es justamente que Juan pone a disposición nuestra entrevistas personales. Juan va a ser muy selectivo en el material que él escoge para compartir con nosotros. La primera entrevista es la que usted vio la semana pasada. Juan capítulo 3 es Jesús y Nicodemo. Aquí en el capítulo 4 Jesús se entrevista con la mujer samaritana. En cada una de estas entrevistas usted puede ver cómo Jesús presentaba el Evangelio. Y acérquese a la Escritura tratando de descubrir cómo Cristo presentaba el Evangelio a diferentes personas. Muchas veces caemos en el error de que todos pueden ser evangelizados de la misma manera. Y entonces pretendemos aplicar fórmulas, por ejemplo, de las 5 leyes espirituales, para que todos entiendan el Evangelio de la misma forma. Jesús nos muestra en el Evangelio de Juan que cada persona es un mundo aparte. Cada persona es una historia y detrás de él hay una serie de cosas, como en el caso de la mujer samaritana, que vale la pena tomar en cuenta a la hora de presentar el Evangelio. Jesús entonces desarrolla esta entrevista y nos muestra cómo él lleva al conocimiento del Evangelio a esta mujer. Hay en estas entrevistas diversas reacciones, o de aceptación o de rechazo. Cada una de estas personas tipifican lo que sucede en el mundo de hoy. Quienes aceptan el Evangelio y quienes no aceptan el Evangelio. Y en este caso particular, Jesús se presenta a sí mismo a una mujer y a un grupo de personas, la samaritana, los samaritanos, que eran por demás un grupo bastante particular. Y con esto quiero entrar a dialogar un poco sobre el contexto de la entrevista. Hay 4 cosas que quiero compartir y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hacerlo más exhaustivo. Primero veamos el contexto de la entrevista, ¿de acuerdo? El marco general, para luego enfocarnos en el personaje de la entrevista, que era la mujer, y luego entrar en el tema de la entrevista, ¿de acuerdo? Y finalmente tratar de entender la enseñanza de esta entrevista. Cuando hablamos del contexto de la entrevista nos encontramos que estamos ¿en dónde? Samaria, ¿verdad? Samaria. Y una primera cosa que es bueno que sepamos es que había un odio muy profundo entre ambos grupos, judíos y samaritanos. ¿Por qué razón? Está ahí en las notas, usted puede verlo. El reino, la monarquía en Israel tuvo un tiempo en que mantuvo a toda la nación unificada. Saúl, el primer rey. El segundo rey, David. El tercer rey, ustedes están estudiando la historia, deben saber eso un poco más a profundidad que otros. A la muerte de Salomón se divide el imperio. Problemas políticos hacen que se divida el imperio y se constituyen 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con su capital, que mayormente fue Samaria, y el reino del sur con su capital, Jerusalén. Y en Jerusalén estaba ubicado el templo, el famoso templo. Ahora, la historia de estos dos reinos transcurre en paralelo. Usted puede leer eso en la Escritura y ver cómo se van alternando la historia de los 2 reinos. Cada uno de ellos sucumbió en un momento específico. El reino del norte ante Asiria, el reino del sur ante Babilonia, en periodos distintos. Pero ocurrió, como dice allí, que hacia el año 720 a.C., cuando Asiria toma el reino del norte, hizo con ellos algo que era muy propio de su política de dominación. Sacaron una gran cantidad de gente importante del lugar y los llevaron al exilio y llenaron, permítanme la expresión, el lugar con gente extranjera. ¿Qué ocurrió entonces? Se mezcló la raza. La identidad nacional, que era muy sólida, se perdió. La raza judía, que se preciaba de ser lo que hasta en ese momento estaba solamente dividida en 2, en Samaria, se diluyó. Y esa era la razón de ser del odio encarnizado entre samaritanos y judíos. A su tiempo también a Judea le tocó vivir lo mismo bajo el imperio babilonio, pero la política de dominación era distinta y la raza se preservó. Esa era la razón del origen de este odio. Palestina de sur a norte, como usted puede ver en el mapa que van a poner en pantalla, no tenía más de 200 kilómetros, de sur a norte, o de norte a sur, para ser exacto. En el norte, la provincia de Galilea, al sur, la provincia de Judea. Como dice,
La menor distancia entre dos puntos es el segmento de recta que los une. En consecuencia lógica, viajar de sur a norte o de norte a sur implicaba ir directamente a través de Galilea. Pero un buen judío que se preciara de serlo jamás iba a pisar suelo samaritano. Iba a preferir bordear Galilea, que estaba en el medio, para seguir su recorrido en cualquiera de las dos direcciones. Por eso les dije, cuando Juan nos da a nosotros detalles, los da adrede para que reparemos en ello. Dice Juan que a Jesús le era necesario, ¿reparó? Le era necesario pasar por Samaria. Es decir, en su agenda, él tenía previsto pasar por Samaria. Juan nos dice además que era mediodía. Nos dice dónde se queda. Un lugar histórico, tremendamente histórico. El escenario para esa entrevista estaba perfectamente bien pensado por el Señor. Planeado, si se quiere, de antemano para que se desarrollara en el encuentro con esa mujer. El texto dice, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entiéndase, estaba en un territorio no recomendable, además solo, en medio de la inclemencia del tiempo. Desierto y sol de mediodía no son buenos factores, ¿verdad?, para estar descansando. Dice un texto que quiero leer con ustedes, acompáñenme. Jesús se ha quedado solo, sentado, algo que escribí para la iglesia mía, y esperando la cita que desde la eternidad tenía con esa mujer. Es mediodía, no es un horario usual para sacar agua de los pozos. Esa labor era realizada bien temprano por la mañana o al terminar la tarde. Las mujeres además nunca iban solas, siempre en grupo por cuestiones amicales, pero más que nada por precaución ante el peligro de ser asaltadas. Si la protagonista de este encuentro con Jesús ha decidido venir a esa hora, nos hace pensar que ella estaba relegada de la comunidad, seguramente por el estilo de vida que ella llevaba. ¿Qué sabemos de la mujer? Un par de datos muy interesantes. Que era samaritana, bueno, pero además, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, no sé si se entiende la expresión, pero por allá en mi tierra dicen, no era una buena ficha. ¿Verdad? Hay expresiones mucho más duras todavía. Era una robamaridos. Era de esas amigas que usted no quería tener en su lista de invitadas. ¿Verdad? Porque usted sabía que si la ponía en su lista de invitadas, su marido corría peligro. Y ustedes mujeres saben de qué hablo. ¿Verdad? Ok. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 6 maridos, 6 hombres tenía en su haber. Perdonen si soy un poco tosco en mi expresión. No es de extrañar, fíjese, el contexto neotestamentario, tanto de Jesús como el de Pablo, esto era muy habitual. A veces ustedes mujeres cuando leen el texto del Nuevo Testamento les parece que la situación es muy machista, ¿no? Y lo que se está tratando de hacer es que la mujer vuelva un poco a la sensatez. Se dice que las mujeres en aquel entonces contaban los años por el marido de turno, el suyo o el de otra. Claro, el Nuevo Testamento dice, siendo el año 15 cuando Cirenio era gobernador de. Es que esa es la forma histórica de escribir. La forma coloquial, ¿te acuerdas cuando estaba casado con Pedro? No, eso pasó en el tiempo cuando estuve con Juan. Esa era la forma habitual. Habían mujeres que contaban en su haber cerca de 20 maridos. Y hombres también, por cierto. Para que usted entienda cómo era el momento en el que estaba viviendo el Señor y el momento en el que estuvo desarrollándose también el ministerio de Pablo. Nuestros tiempos no distan mucho de aquellos tiempos. Por eso haremos bien en examinarlos y ver lo que tienen que decirnos para nosotros. Pero ese es el personaje. Y con eso entramos al segundo punto. El personaje de la entrevista. Desde el punto de vista, mire, de los judíos ortodoxos, había 3 aspectos de este personaje que la convertían en una persona despreciable. Y estoy citando. Era samaritana. Ya le dije el origen del pueblo, lo que pasaba con los samaritanos. Era mujer. ¿Sabe que el judío ortodoxo se levantaba cada mañana y agradecía al Señor
por algunas cosas puntuales. Señor, te doy gracias porque no soy un gentil, es decir, soy judío, no soy de las otras gentes. No soy esclavo. No soy mujer. El judío ortodoxo le agradecía al Señor 3 cosas. No soy esclavo, no soy perro, que era la expresión para los gentiles, y no soy mujer. No estoy diciendo que la Biblia vale eso, estoy diciendo lo que enseñaba la ortodoxia, la religiosidad extrema judía. Y además, por si fuera poco, había cometido un pecado moral. Ya le dije, 5 mujeres, 5 maridos había tenido, y el que tenía ahí en ese momento no era su marido. Lea conmigo esto y mire qué interesante. Solo diremos que al tratarse de una mujer, un rabí, y Jesús era reconocido como tal, un maestro, ni siquiera debería haber comenzado aquella conversación. Un dicho rabínico decía así: un hombre no estará a solas con una mujer en una posada, ni siquiera con su hermana o su hija, debido a lo que la gente pudiera pensar. Por lo que la gente pudiera pensar. Un hombre no hablará a una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa, y sobre todo con otra mujer, por lo que la gente pudiera pensar. Eso enseñaba la ortodoxia legalista de aquel entonces, ¿no? El qué dirán siempre es un problema. Y es interesante ver a Jesucristo moverse en este escenario con mucha libertad. No sujeto al qué dirán, sino sujeto a lo que en su corazón era como una carga especial. En el capítulo 3 tenemos un personaje distinto, por ejemplo, con el que Jesús dialoga, que era Nicodemo. Y aquí pueden ver ustedes a una mujer que es el extremo opuesto de Nicodemo. Comparen, lo tienen en las notas. Nicodemo era un maestro, alguien respetado, alguien que probablemente era parte del órgano de gobierno de los judíos, el Sanedrín. Aquí tenemos una mujer que era de Samaria, el pueblo más despreciado para los judíos dentro de su propia comarca, ¿no? Además era mujer, y era una mujer de mal vivir, por si fuera poco, ¿no? Esta es una simple mujer anónima en la Escritura, porque no se da su nombre. No se da su nombre. Pecadora, pero además religiosa. Pero lo interesante de notar aquí es que figuraba en la agenda de asuntos importantes de Cristo. Le era necesario pasar por Samaria, quedarse a solas en ese pozo y a mediodía. No se trata aquí de que Jesús ignorara la realidad moral y espiritual de esta mujer, ni que la pasara por alto. Él mismo le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús no está pasando por alto la condición moral de ella, pero para él es importante llegar a ella para saciar esa sed interior que tiene. Porque finalmente, valgan verdades, sea cual sea la historia de la persona, hay siempre en su interior una sed interior que todo ser humano busca de alguna forma saciar. De alguna manera. Hace unos días atrás yo regresaba en el auto con una jovencita, muy joven realmente, que iba por primera vez a nuestras reuniones en Miraflores para plantar a la iglesia, y me decía que a pesar de su corta edad se había peleado con Dios y no quería saber nada de Él. Y le digo: ¿cómo así llegaste a la iglesia entonces? Es que independientemente de que uno se pelee con Dios, Julio, no va a poder negar de que siempre hay algo que está uno buscando. Y esta joven, a su corta edad, era bien lograda profesionalmente, bien lograda económicamente, ¿no? Emocionalmente también. Y fue interesante para mí escuchar esta verdad de una persona joven. Siempre vamos a necesitar de algo que no está allí, ni en el éxito profesional, ni en el éxito económico, ni en el éxito sentimental. Dice el texto, lea conmigo: en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos y los samaritanos no tienen nada en común, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Y Jesús le dijo: si supieras lo que Dios puede dar
y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Ya le dije, las entrevistas que Juan presenta, las presenta para que veamos cómo presentar el Evangelio a diferentes personas. Es interesante cómo el Señor aquí conoce bien la naturaleza de la mujer. Y perdonen, damas, si es que piensan que me estoy excediendo en algo. ¿Se fijó cómo no sé si cabe la expresión o la usan aquí, cómo le pica la curiosidad? Si supieras quién soy yo, le dijo el maestro, tú me pedirías a mí. Si alguna vez usted pretende compartir el Evangelio sin tratar de alguna forma de ponerse en los zapatos del otro, está pasando un principio básico de la comunicación que tiene que ver con la empatía. Empatía. Qué triste es cuando pasamos por alto esto y a veces caemos en el error muy frecuente de censurar a otros, de condenar a otros, ¿no? Claro, decimos que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no es verdad? Pero en lo que decimos y en la forma como lo decimos, igualmente destruimos a la gente de entrada antes de presentarle el Evangelio. Es curioso que el Señor no va a pasar por alto que esta mujer haya tenido 6 hombres en su vida, pero no la va a condenar por eso. Esta entrevista es sumamente interesante en todo su desarrollo y quiero ir avanzando porque el tiempo se me va yendo. El tema de la entrevista tiene que ver con el agua, ¿verdad? No es extraño para nosotros, o no debiera parecernos extraño. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, el Señor reprocha a su pueblo por lo siguiente: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando el hombre deja de lado a Dios, busca, ya sea en la profesión, ya sea en el amor, ya sea en el dinero, algo que le pueda satisfacer. Las cisternas rotas de las que habla Jeremías, que no retienen agua. Detrás de cada historia siempre hay, entiendo yo, y así trato siempre de verlo, una razón de ser. ¿Qué llevó a esa mujer a tener 5 maridos? ¿Qué puede haber llevado a una mujer? ¿Qué puede llevar a una mujer a buscar un hombre, otro hombre, otro hombre y otro hombre? Suplir una profunda necesidad afectiva, ¿verdad? Quizás. Mire, el tiempo no nos da, pero podríamos tirar al aire una serie de argumentos para explicar. La verdad de las cosas es que todos los seres humanos nacimos dañados, ¿verdad? Porque el pecado afectó la creación. Y en ese contexto, unos seguimos dañándonos más y otros, por gracia de Dios, de pronto nos dañamos menos. Pero todos vamos por el camino así, de una u otra forma. Si yo le contara mi historia, de pronto algunos quizás se sentirían identificados, porque vivieron lo mismo. Otros dirían, ¿y entonces para qué fue pastor si ha vivido toda esa desgracia? No le he contado mi vida. Lo que quiero decir es que cada ser humano tiene una razón de ser de su conducta detrás. Y a mí me sorprende encontrar un Cristo que es perfectamente comprensivo con esto que nosotros muchas veces pasamos de vista. Y caemos en el legalismo siempre de censurar la vida de los demás. Solo lo menciono. Solo lo menciono. Esa mujer, en medio de su necesidad afectiva que la hacía actuar como actuaba, a pesar de que tenía ya 6 hombres en su haber, no encontraba que eso era incongruente con su práctica religiosa. ¿Se fijó? No encontraba que una cosa no era compatible con la otra. Al contrario. Al contrario. Y le va a hacer al Señor Jesucristo, y permítame aquí salirme un poco de las notas por el tiempo, le va a hacer al Señor Jesucristo una pregunta que rompe el diálogo que hasta ahí se estaba teniendo.
alrededor del agua. Y la pregunta es esta. Nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte y ustedes dicen que debemos adorar allá. Por la explicación del contexto, usted ahora entiende mejor a qué se refería, ¿verdad? Allá estaba el monte Sión con el templo de Jerusalén. Aquí estaba el monte Moriah, que los samaritanos habían dicho era el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, lugar sagrado. Y habían construido también ahí un intento de templo para que su gente no tuviera que irse hasta el otro lado. Los judíos adoraban allá, samaritanos adoraban acá. ¿Se entiende? Y la mujer le hace la pregunta, la clásica pregunta que mucha gente hace en nuestros días. ¿Cuál es la religión verdadera? Ustedes dicen que esa. A mí me enseñaron que esta. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Nunca le han preguntado eso a usted? ¿Será la católica? ¿Será la evangélica? ¿Cuál es la religión verdadera? Y el Señor allí entonces le da una respuesta magistral, ¿no? Usted conoce lo que el Señor le dijo. Te digo en verdad que no es un asunto de religión, parafraseando el texto. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesús llega entonces al meollo de la entrevista, al meollo del tema de la entrevista, hacerle entender que Dios esperaba que ella se convirtiera en una verdadera. ¿Verdad que es muy fácil darse cuenta que ese era el punto central de lo que Cristo buscaba? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Muy sencillo. La adoración tiene que ser espiritual, ¿correcto? Y la adoración tiene que ser real, permítanme ponerlo en esos términos, real, auténtica, no fingida. Nadie que pretenda adorar a Dios en las formas va a creer que a Dios se le puede engañar, ¿no es verdad? Y esa mujer se estaba quedando en las formas. No entendía que su vida no podía desconectarla de las formas, tenía que estar integrada para que fuera una adoración auténtica, una adoración real. ¿A qué me refiero? Mire, lo explico mejor. ¿Sabe qué significa la palabra adorar? ¿Sabe qué significa la palabra adorar? Usted puede tener una serie de respuestas para esto. Pero voy al texto, al propio análisis del texto. Cuando usted lee ese término en su acepción original, encuentra que ahí donde traducen nuestras Biblias adorar, hay una palabra compuesta en el griego en que se escribió el Evangelio de Juan. Pros, cuneo. Mire lo interesante del concepto. Que significa algo muy sencillo. Pros, adverbio de dirección, a, hacia. Cuneo, besar. Besar. ¿Qué significa adorar? Besar a. Mire qué sencillo y qué profundo a la vez. Besar a. Dios es espíritu. Y los que, vamos a intercalar el término, y los que lo besan, eso dice textualmente el texto en su significado original. Y los que lo besan deben besarlo de manera espiritual y de manera real y auténtica. Porque tales besadores, el Padre busca que lo besen. Mire cómo el Señor pone el lenguaje al nivel de la persona con la que está tratando. No está rebajando el lenguaje. Óigame, dígame si no es cierto que hay besos y besos. ¿Sí o no? No se escandalice, no se ruborice. Hay besos y besos, ¿correcto? Está, por ejemplo,
el beso de Judas, con el que entregó a su maestro. ¿Verdad? ¿Usted puede decir que ese era un beso en el espíritu? ¿Que era un beso auténtico? Era falso, ¿no? Era falso. Como el beso del marido que viene de estar con otra mujer y luego pretende saludar como si nada pasara. Como el beso del hijo que viene de la calle de hacer lo que sabe que a los padres no le agrada y pretende saludar como si nada sucediera. ¿Verdad que saben distinto? ¿Verdad que uno percibe que detrás de eso hay hipocresía? Bueno, eso es lo que Dios dice. Yo soy espíritu, dice el Padre, y anhelo que la adoración que se me brinde sea espiritual y sea real, no sea hipócrita. No puede haber una dicotomía entre lo que dices con tus labios y lo que haces en la vida diaria. Ahora, uno puede sentirse ofendido cuando alguien le dice a uno, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero la mujer, ¿qué hizo? Mientras los discípulos regresaron y le dijeron, Señor, come, ella dejó todo, dejó el cántaro y se fue corriendo al pueblo. El pueblo del cual ella rehuía. Al grupo de personas de las cuales ella se escondía. Y le dijo, vengan a ver a alguien que me ha dicho. ¿Usted se atrevería a ir un día a alguien y decirle, mira, ven aquí porque hay alguien que sabe toda mi vida entera, de la que yo me avergüenzo, pero él no me censura? Esa mujer comenzó a comprender ahí lo que Dios realmente quería. Permítanme ponerlo así, si alguien sabía de besos falsos, era ella. O porque los dio o porque se los dieron. Y por eso 5 relaciones fallidas. Sabía lo que es besar de verdad, besar auténticamente, ¿no? Y aquí hay alguien que me ha dicho esto. ¿No será este el Cristo? Y vino el pueblo entero, la gente de Sicar, a reunirse con Cristo. Y el texto dice que Cristo se quedó allí varios días, relacionándose con la gente. Y aprendieron cómo debían besar al Señor. Perdone que lo ponga así. Que no era cuestión de allá, ni era cuestión de acá. No era cuestión de ser católico, no era cuestión de ser evangélico. No era cuestión de ser adventista o ser mormón. No es cuestión de religión. Es cuestión de cercanía de corazón, porque lo que Dios busca es una relación afectiva. Usted le va a dar un beso que a alguien le agrada cuando ese alguien sabe que usted está profundamente enamorado de él. ¿Verdad? Si no, es un beso falso, no sirve de nada. El amor tiene que primar. En la adoración, lo que debe primar es el amor a Dios. Para que Él sienta que ese beso es auténtico y pueda corresponder también, y usted lo sienta de la misma forma. Así de sencillo es el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Cada uno de nosotros sabe si está besando a Dios de manera hipócrita o no. Porque cada uno sabe su vida, como esa mujer sabía cuántos maridos habían en su haber. Lo lindo de este capítulo 4 de Juan, para mí, es que el Señor es reconocido por primera vez como Salvador del mundo, porque esto deben ustedes saberlo. Por primera vez es reconocido como Salvador del mundo, no como el Salvador de los judíos, sino como Salvador del mundo. ¿Por causa de qué? De una persona que había sido mal vista, de una persona que había sido juzgada, de una persona que había sido marginada, de una persona que nadie quería tener en su lista de invitados, pero que Dios la puso en su agenda para hacerle entender estas verdades tan sencillas. Ella llegó a conocer a ese Cristo y así lo proclamó. Y luego le dijeron a ella, ahora sabemos quién es Cristo, no por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos descubierto de manera personal.
Es hermoso este capítulo 4 del Evangelio de Juan. Mire, ¿usted quiere saber si está realmente dándole a Dios un beso auténtico o no? Sencillamente pregúntese, no lo que está haciendo en términos de pecar, porque de pronto no está pecando. Me explico. Siempre pecamos, ¿correcto? No hay ninguno que pueda decir hoy día no pequé, porque de alguna forma, de alguna manera hemos fallado, ¿verdad? De pronto no estamos pecando groseramente, digo, en las formas que antes lo hacíamos, pero de pronto hemos dejado de entender que esta adoración espiritual, esta relación afectiva, tiene que gritarse a los cuatro vientos también. ¿Quién que esté enamorado está feliz viviendo calladamente? No, uno quiere que sea visible, quiere que todos lo conozcan, quiere andar con ella de la mano, quiere llevarla abrazada, quiere besarla en público, quiere presentarla a los amigos y viceversa, ¿verdad? Si ese es Cristo para ti, haz eso simple y llanamente. Preséntaselo a tus amigos. Camina con Él públicamente. Que te vean abrazando a Cristo por fe en las calles. Eso es besar a. Dios es espíritu. Y desea que quienes lo besemos así, como nos enseña Juan capítulo 4. Así de sencillo. Le aseguro que la próxima vez que usted dé un beso, se va a acordar esto. Y ojalá que sea así. Y ojalá que sea así, para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Padre, quiero darte gracias esta mañana por las cosas que hemos podido compartir, Señor. Por la sencillez con que estas enseñanzas fueron dadas. Por la seriedad de tu demanda, Señor. Que seamos auténticos, que no seamos hipócritas, que no seamos falsos. Que no pretendamos, Señor, sacarte la vuelta, como lo hace, Señor, el amante infiel, la amante infiel. Y pretender seguir dándote besos que a ti te saben a hiel, Señor. Ayúdanos y enséñanos a vivir un cristianismo que sea del agrado de tu corazón. Porque ese es, Señor, el adorador, la adoradora que tú buscas, Señor, que te adore en espíritu y en verdad. Gracias en Cristo Jesús.